Misterios, asesinatos, maldiciones y mucho más nos espera en esta serie de nombre Another. Y desde ya te aviso que no te encariñes con ningún personaje porque eso es lo peor que puedes hacer al ver una serie como esta. Así que sin más que decir, que pase la intro y empecemos con el video. Esta historia comienza en un pequeño pueblo llamado Yomiyama, donde vemos a nuestro protagonista tumbado en la cama del hospital por culpa de una neumonitis. Su nombre es Koichi y se encuentra acompañado por su abuela y tía Reiko, porque su padre se encontraba laburando en la India, y con respecto a su madre Ritsuko, ya no seguía en este mundo después de haberlo dado a luz. Al pasar unas horas los visitan algunos de sus compañeros de clase. Por un lado tenemos a los representantes de la clase 3, Tomohiko y Yukari, mientras que la pelirroja es Izumi, la encargada de la disciplina. Todos empiezan a hablar con él, pero las chicas le hacen una pregunta en particular, y esa pregunta era si ya había vivido antes en el pueblo. La razón de esta pregunta era porque nunca habían tenido la oportunidad de hablar con el chico, debido a que hace poco había sido transferido. Koichi les dice que nunca vivió antes en el pueblo, y que solamente estuvo de visita una temporada, y a pesar de que Izumi seguía insistiendo con la pregunta, su respuesta seguía siendo la misma. Con respecto a la escuela a la que asisten estos chicos, es conocida como la Yami del Norte, que es la misma a la que habían asistido tanto la madre como la tía del prota. Ahora en la noche, mientras Koichi tomaba el ascensor, se da cuenta que empieza a moverse solo, y al girarse ve que una chica estaba detrás de él. Al principio no se dice nada, pero mientras bajan al segundo nivel del sótano, el prota se da cuenta que ella también va a la misma escuela que él, y le pregunta por qué va a ese piso en concreto. Ella solamente le dice que tiene que darle algo a su otra mitad. Supongo que se refiere a la muñeca que tiene en la mano derecha. Una vez que llegan al sótano, antes de que desapareciera en la oscuridad, Koichi le pregunta su nombre, y ella le dice que se llamaba Misaki Mei. Sí les dije que el segundo nivel del sótano era la morgue, ¿no? Después de unos días, ¡hey pajarito rey! ¿Todo piola? Cómo me encanta el pelotudo este. Koichi vuelve a la casa de sus abuelos y empieza a recordar lo que le decía Reiko. Si bien Koichi podía tener una vida normal en la escuela, pero debía seguir ciertas normas. Una de ellas es que debe seguirlas a toda costa, pero antes de recordar la cuarta regla, la abuela lo interrumpe llamándolo a comer. Ahora en la escuela, el prota conoce a su profesor y a Mikami, que vendría a ser como el asistente del profe. Cuando llega al salón de clases se presenta todo como cualquier estudiante promedio, aunque el ambiente del salón estaba un toque pesado, y cuando se estaba por acomodar en su asiento, se da cuenta que Misaki también formaba parte del curso. Ya en el recreo, todos empiezan a hablar con él para conocerlo, y antes de que pudiera hacer una pregunta, Naoya se lo lleva a conocer el colegio. En la clase de gimnasia, a Koichi le empieza a parecer raro que Misaki no estuviera con las demás chicas, así que aprovecha para preguntarle a Yukari, pero cuando lo hace, se pega un susto tremendo y se queda callada sin decir nada. Sin embargo, no pasa ni un segundo que Koichi se da cuenta que Misaki se encontraba en la azotea de la escuela, así que se va derechito a buscarla. ¿Por qué se habrá asustado así? Cuando llega a la azotea la sorprende dibujando y empieza a cuestionarla sobre lo que había visto ese día en el hospital, pero solo le dice que algo triste había pasado ese día. Además, ella le pregunta si sus compañeros no le habían contado nada aún, y al decirle que no, le dice que la escuela estaba muy cercana a la muerte, en especial la clase 3, y mientras estaba yendo le advierte que no debería acercarse a ella de nuevo, si no quiere tener problemas. ¿Pero en serio creen que la va a dejar sola? Así como así yo creo que no, y más aún sabiendo que algo raro estaba pasando en ese curso. Al otro día, el prota se encontraba caminando con Mochizuki. A este chico le fascinaba mucho el arte, digamos que le gustaba transmitir cómo se sentía mediante sus dibujos, además de sentir una gran atracción hacia Mikami. Últimamente se sentía muy inquieto, aunque no lograba especificar por qué, y al toque aparece Naoya. El chico también se encontraba inquieto, debido a que quería decirle algo a Koichi desde el día anterior, pero pareciera que alguien le impedía hablar con la verdad, y de repente el prota ve que Misaki se encontraba en la biblioteca, y justo cuando estaba por entrar, lo iban a detener pero ya era tarde. Como el chico tenía curiosidad sobre el parche que ella tenía en el ojo, le pregunta la razón por la cual lo usaba. Ella se lo estaba por quitar, pero el prota la detiene a tiempo, y en eso aparece Chibiki, el bibliotecario. Este hombre estaba a cargo de la biblioteca auxiliar, y a pesar de ser antisocial, no era una persona cualquiera. Hasta Koichi se da cuenta de eso. Más adelante vamos a saber por qué. Esa misma noche, el prota se va al hospital para hacerle una visita a Mizuno, la enfermera que lo había cuidado antes. Koichi quería saber si una chica murió ese mismo día que se encontraba internado en el hospital, pero como le dice que nadie murió bajo su cargo, entonces cambia la pregunta.
y le dice si esa noche no había visto a una chica con un parche en el ojo izquierdo, como si empezara a dudar de la existencia de Misaki. Mizuno le dice que nunca vio a una persona así, aunque empieza a recordar que ese mismo lunes realmente murió una chica, pero como no sabía su nombre, le promete al prota que iba a averiguarlo para él, siempre y cuando le dijera después la razón por la cual quería saberlo. Al día siguiente, después de clase, Izumi vuelve a intentar hablar con Koichi sobre sus orígenes porque tenía la sensación de haberlo conocido antes, aunque el chico es sincero con ella y le dice que nació en el hospital Yomiyama. Sí, justamente el hospital del pueblo, y como su madre murió una vez que lo había dado a luz, no tenía mucho sentido volver a visitar el pueblo donde él nació, por lo que se fueron a vivir a Tokio todo este tiempo. Izumi se frustra al no poder recordar a esa persona, y más aún siendo la líder de la disciplina. Como líder estaba a cargo de que se siguieran las reglas en el curso, y se lo deja en claro a Koichi, aunque el flaco cuando ve que Misaki pasa enfrente de él, se va tras ella. ¿Qué razones tiene para enojarse así? Koichi había perdido a la chica por el camino, pero le llama la atención una tienda de maniquíes, y antes de entrar, Mizuno lo llama a su teléfono para decirle que ya había encontrado el nombre de la chica que había muerto ese día en el hospital. Aunque no estaba segura si era Misaki o Masaki, y al escuchar esos nombres el chico empieza a dudar cada vez más de la existencia de Misaki, o sea, tiene sentido. Después de ver la reacción de Yukari y la continua ignorancia de la gente hacia su existencia, son indicios de que lo es. Al entrar en la tienda, una vieja le da la bienvenida, y a pesar de que las muñecas estén demasiado caras para él, le dice que se tomara su tiempo apreciándolas porque era el único cliente que tenía en ese momento. Koichi ve un montón de maniquíes por todas partes, aunque hay una que le llamaba mucho la atención, ya que se parecía demasiado a Misaki, y cuando escucha la voz de una chica se pega un susto, y más aún cuando Misaki sale detrás del ataúd. ¿Acaso no era él el único cliente de la tienda? ¿Qué hace ella en ese lugar? Como la chica se había dado cuenta que el prota andaba de curioso por el sitio, le comenta si quería ver lo que tenía en su ojo izquierdo, y cuando se quita el parche, nota que el ojo de la chica era de un color diferente al otro. Además no era uno real, sino que pertenecía al de una muñeca, y con él podía ver cosas que otras personas no podían. Los chicos empiezan a hacerse preguntas el uno del otro, aunque Koichi no podía evitar estar nervioso enfrente de Misaki, o sea, no lo culpo, y al notar que el chico no tenía la mínima idea de lo que estaba pasando en su vida escolar, se termina convenciendo de contarle lo que había sucedido en la clase 3 en el pasado. Hace 26 años, una estudiante querida por todos en la escuela había muerto en un incendio cuando apenas se encontraba pasando el 9º grado. Todo el curso se encontraba en shock al escuchar la noticia, pero el tiempo pasaba y pasaba, hasta que un día uno de los chicos del curso había señalado el asiento de la fallecida, diciendo que ella no estaba muerta y que se encontraba sentada allí. Todos los chicos, incluyendo al profesor, no sabían si creerle o no, hasta que finalmente terminaron aceptando la idea de que la chica estaba viva, aunque realmente no era así. Ya en el día de la graduación, el director termina preparando un asiento para la chica, y al finalizar la misma, tomaron una foto de recuerdo. El único problema es que al ver la foto, se dieron cuenta que alguien con una cara pálida y sonriente aparecía en ella. Misaki, la chica que tanto anhelaban que estuviera viva. Koichi al escuchar ese nombre se termina asustando. Recuerden que la señorita que tiene al frente se llama igual que la chica de la historia. Además Misaki le deja en claro que el relato tenía una continuación, pero se lo iba a contar en otro momento ya que la tienda estaba por cerrar. ¿A dónde se fue? La fecha de los exámenes se estaba acercando, pero Koichi no podía evitar pensar en aquella historia que Misaki le había contado, en especial porque quería saber cómo continuaba. De hecho, se lo había consultado a sus compañeros, e inclusive a su tía Reiko, y lo único que consiguió fueron dos datos importantes. El primero es que el nombre Misaki estaba prohibido decirlo entre los estudiantes de la clase 3, y lo segundo es que su madre Ritsuko también pertenecía a la clase 3 cuando cursaba el 9º grado en la escuela. Como nadie le quería contar la segunda parte de la historia, no le quedaba de otra más que seguir con su vida normal, hasta que de repente ve que Misaki se encontraba en el tejado y le dice a Tomohiko que lo aguantara unos minutos. Parece que se dio cuenta de lo que vio, ¿no? Una vez en el tejado, su teléfono empieza a sonar y cuando atiende, Naoya le comenta que no debería hacerle caso a las cosas que no existen y que la siguiente parte de la historia se lo iba a contar el siguiente mes. Lo raro es que Misaki ya no estaba ahí. Al día siguiente, después de rendir el examen, ve que Misaki se encontraba al fondo del pasillo y le pregunta si se encontraba bien, ya que últimamente se saltaba la mitad de las clases, aunque bueno, para rendir el examen no tuvo problemas. Koichi de paso le encara diciendo que la persona que había muerto en el mes de abril en el hospital era Misaki Fujimori. Ese dato lo conocía porque Mizuno se lo había contado la noche anterior al examen. Además, el chico quería saber la continuación de la historia y entender la razón por la cual los chicos e incluso el profesor la ignoraban continuamente.
Para empezar, Mei le confirma que Misaki Fujimori era su prima y que ambas estaban muy unidas, y con respecto a lo segundo, la razón por la cual la ignoraban era porque ella no existía. Después de decirle eso, Kouchi no podía creer lo que había escuchado, y más aún sabiendo que él podría ser la única persona que podía llegar a verla. Y de la nada nota que uno de los profesores se dirigía al aula, y de la misma sale Yukari apresurada. Así que agarra un paraguas, pero cuando ve al prota, se termina asustando como si hubiera visto un fantasma, así que se va para el otro lado, y cuando empieza a bajar por las escaleras, se tropieza, haciendo que el paraguas se le escapara de las manos. La caída era inevitable, y no solo eso, el paraguas había caído justo enfrente de ella, y... Kouchi por fin aprecia con sus propios ojos la detonante de la maldición de la clase 3. Koichi había ido al hospital para hacerse un chequeo, ya que la muerte de su compañera lo dejó impactado. Ese tipo de eventos no le hacía nada bien a su salud. Recuerden que el chico sufría de neumonitis, hasta Mizuno se lo recalca para que no pensara más en eso, y lo invita a almorzar. Ahora en el restaurante, Mizuno le dice a Kouchi que su hermano estaba atemorizado por la muerte de Yukari, ya que supuestamente no se trataba de un accidente, pero ambos no podían entender a qué se refería. Por cierto, el hermano de Mizuno también pertenecía a la clase 3, por eso conocía esa información. Kouchi empezaba a sospechar que la muerte de Yukari tenía que ver con la presencia de Misaki en aquel momento, y que tenía conexión con los eventos de hace 26 años, aunque no estaba del todo seguro. Así que para confirmar la existencia de la chica, le pregunta a Mizuno si la conocía, ya que su hermano la podría haber mencionado en algún momento, pero ella no tenía idea de quién era. De modo que para ponerla al tanto, le explica la situación de la clase 3 con respecto a Misaki, además sobre lo que había pasado hace 26 años, siendo él no lo hubiera hecho. Mizuno en sí no sabía nada al respecto, porque no se hablaba mucho con su hermano, pero como notaba que Kouchi andaba preocupado por Misaki, le promete que le iba a consultar a su hermano sobre esas historias que él le había contado. Ahora en junio, los chicos de la clase 3 se encontraban bastante nerviosos. Según Takako, la muerte de Yukari podría haber sido pura casualidad. El problema es que ese mismo día también había muerto la madre en un accidente. Así que más que una casualidad, estaríamos hablando quizás de una maldición. De hecho, Izumi se arrepiente de haber faltado el primer día en que Kouchi había empezado las clases, porque si no lo hubiera hecho, le hubiese podido explicar la situación de la clase 3 con respecto a Misaki. Pero ahora ya era tarde, ya que el chico había establecido una pequeña conexión con la chica. ¿Cómo iban a hacer para pedirle que se alejara de lo que supuestamente no existe? Ya en el recreo, Kouchi se reúne con los chicos para que le pudieran contar de una vez por todas la historia completa de Misaki, pero Izumi le decía que aún no era el momento, y a pesar de que Naoya se lo había prometido el mes anterior, le pedían de favor que siguiera esperando, y en eso recibe una llamada de Mizuno. La enfermera no estaba tranquila últimamente, ya que después de haberle contado las historias de Kouchi a su hermano la noche anterior, este se comportaba de manera agresiva con ella, negando tanto lo sucedido hace 26 años como la existencia de Misaki. La razón de la llamada en sí era para comprobar la existencia de la chica, pero como ese día había faltado, el prota poco podía hacer, pero le dejan claro que Misaki realmente existía. Mizuno, por culpa de las interferencias, no había alcanzado a escuchar esa última frase, y justo cuando estaba por tomar el ascensor para volver al trabajo, una de las poleas que lo sostenía se rompe, haciendo que el mismo caiga en picado. La desesperación la había consumido. Ella sabía que una vez que el ascensor llegara a la morgue iba a morir, y no se equivocaba. Si no la mataba la caída, el ascensor iba a terminar el trabajo. Kouchi no podía creer que Mizuno había muerto. ¿Acaso murió por culpa de la maldición? Sea como sea, la vida continuaba para estos chicos, y no se iban a quedar de brazos cruzados esperando que todos murieran. Ese mismo día, luego de visitar la biblioteca, Izumi le dice al prota que lo necesitaban en la sala de profesores, y de paso se disculpa con él. Pero, ¿por qué? ¿Acaso ahora van a empezar a ignorarlo así como quizás también lo hacían con Misaki? Me parece que tan errado no estaba. Y más aún después de la muerte de otro de sus compañeros debido a un ataque al corazón, luego de preguntarle sobre la existencia de Misaki. Esa fue la gota que derramó el vaso. El chico, a pesar de ser ignorado por todos, recibe una nota de Mochizuki junto con una lista de todos los alumnos de la clase 3. Esa lista se lo pidió al chico el mismo día que Takabayashi había muerto, y con respecto a la nota, decía que le consultara a Misaki si tenía duda de lo que estaba pasando. Ahora en la tienda de muñecas, Kouchi le muestra a Misaki el mensaje que Mochizuki le había dejado, para que le explicara la razón por la cual su nombre aparecía tachado en la lista.
y por qué ahora todos en el curso empezaron a ignorarlo. Por lo menos ahora el prota sabía que la chica realmente existe, y no es un fantasma como él creía al inicio de clases. Para empezar, Misaki le deja en claro que la clase 3 se acercó a la muerte un año después de los sucesos de hace 26 años, o sea, en 1973. Ese mismo año faltaba un asiento en la clase 3, es decir, que había un estudiante de más. A partir de ese momento, la maldición hacía que todos los meses muriera por lo menos un estudiante o familiar del mismo durante ese año. Ahora se entiende la razón por la cual Mizuno había muerto, ¿verdad? El fenómeno afectaba tanto al estudiante como a sus familiares. Con respecto al que sobraba, no era una persona cualquiera, sino alguien que ya había muerto por culpa de la maldición, y a pesar de tener un cuerpo físico y ciertos recuerdos, no sabe que en realidad está muerta. Kouchi estaba algo confundido, y le dice a Misaki que si esa persona estaba muerta, ¿no era más fácil revisar los registros de la escuela? Y a pesar de que tenía razón, la chica le dice que eso era inútil, ya que una vez que el fenómeno empezaba, tanto los registros como los recuerdos de las personas son alterados de maneras que nadie podía recordar que esa persona había muerto anteriormente. Entonces, para evitar que más estudiantes murieran hace 10 años, se inventaron ciertas medidas, aunque algunas no tenían efecto alguno, como cambiarse de aula o el nombre de la clase, pero había una que sí tuvo efecto, e hizo que las muertes cesaran. ¿Adivinen cuál fue? Sí, hacer que uno de los estudiantes del curso dejara de existir para que el número de estudiantes del aula vuelva a ser el de antes, y para completar el ritual, hacían que esa persona usara la mesa más vieja del salón. Por esta razón, a Misaki la habían empezado a ignorar desde el mes de mayo, justo el mes en que Kouchi fue transferido. Al haber un estudiante de más, estaban obligados a hacerlos por el bien de todos. De todas maneras, a ella no le desagradaba tanto la idea de ser ignorada. Si eso realmente ayudaba a que más personas dejaran de morir, entonces con gusto iba a aceptar ese destino. Y al prota, bueno, no le quedaba de otra. Si su ignorancia ayudaba a fortalecer aún más la medida, entonces mejor. Esa misma noche, antes de irse a dormir, Kouchi recibe una llamada de su padre y le pregunta por el estado del pueblo después de año y medio. Pero, ¿no se suponía que era la primera vez que visitaba el pueblo después de nacer? Seguro se habrá confundido. Los chicos seguían viviendo la vida, y a pesar de ser ignorados por sus compañeros, por lo menos ahora podían socializar y hablar donde ellos querían. E incluso el chico le muestra a Misaki una foto de su madre cuando iba a su escuela hace 26 años. Pero ella no era la única que aparecía en la foto, y Misaki se lo hace notar. Resulta que el profesor que se encuentra sentado con los chicos era Chibiki, el bibliotecario. El tipo estaba muy consciente sobre la situación de la clase 3 y las medidas que se tenían que tomar. Kouchi se da cuenta de esto y le consulta si de casualidad él no era el profesor de la clase 3 de hace 26 años. Y no se había equivocado. Chibiki le confirma lo que le había preguntado y se sentía responsable por lo que ellos estaban pasando. O sea, si él no hubiera apoyado la idea de que Misaki seguía viva luego del incendio, entonces quizá la maldición nunca se hubiese manifestado. Y como tenía miedo de ser el siguiente en morir, le había dejado el cargo a otro profesor. Por eso ahora trabaja en la biblioteca. Además de disculparse con ellos, le deja en claro ciertas cosas. Lo primero es que Misaki, la persona que había muerto hace 26 años, era un chico y no una chica. Lo segundo es que no tenía sentido revisar los registros para descubrir al estudiante que sobraba, ya que siempre son alterados al igual que los recuerdos. Pero al pasar un año, los registros vuelven a la normalidad, y el muerto desaparece al igual que los recuerdos de la gente sobre su persona. Y por último, la maldición afecta tanto al estudiante como a su rama familiar, siempre y cuando éstas permanezcan en el pueblo. Por esta razón, Kouchi se da cuenta que su madre murió por culpa de la maldición, ya que cuando él había nacido en el pueblo hace 15 años, su tía Reiko cursaba en la clase 3. Y de hecho esa misma noche se lo pregunta a su tía, aunque ella no podía recordar nada, pero lo que sí le dice es que ese año, durante las vacaciones de verano, la maldición se había detenido. Al escuchar eso se desespera, y al toque quería saber cómo detener la maldición, aunque era inútil porque la mente de Reiko se encontraba en blanco. El mes de julio había llegado, y la regla de ignorar a 2 estudiantes a la vez estaba teniendo efecto últimamente, porque no había muerto nadie. ¿Eh? ¿Pero qué carajo? ¿Encima enfrente de los chicos? Parece que me equivoqué. Chibiki había llegado rápido al aula para ver la situación, y al toque le dice a Mikami que llamara a una ambulancia, y a partir de ahí, los chicos se dan cuenta que ya no tenía sentido seguir ignorándolos, porque la maldición no se había detenido. Al mediodía, Chibiki le cuenta a los chicos que su profesor no estaba bien psicológicamente, ya que además de suicidarse enfrente de ellos, también asesinó a su madre enferma ese mismo día.
Al sentirse acorralado mentalmente entre la maldición y el cuidado constante de su madre, no le quedó de otra que recurrir al suicidio por culpa del fenómeno. Pero a pesar de no haber esperanza para detener la misma, Kouchi sabía que podría hallar la manera de hacerlo. Así que esa misma tarde, junto a Misaki, visita a Chibiki en la biblioteca para comprobar si la maldición podía detenerse. Y por suerte, su tía Reiko no estaba equivocada. Chibiki les dice que el fenómeno solo se pudo detener hace 15 años en el mes de agosto, después de que la clase 3 volviera del campamento. El único problema es que no tenía idea de cómo lo lograron, pero lo que sí sabía es que los chicos habían visitado el templo que se encontraba en las montañas, aunque la clase 3 del año pasado se fueron de campamento con esa intención, pero luego de visitar el templo, los chicos aún seguían muriendo. Pero entonces, si el templo no tiene nada que ver, ¿cómo lo lograron? Bueno, algo pasó en ese lugar. Supongo que habrá que arriesgarse, ¿no? Hasta Mikami piensa igual que yo, dado que les dice a los chicos que se van a ir de campamento en agosto. El día del viaje se acercaba, pero Kouchi aún no tenía idea de cómo parar el fenómeno, hasta que un día Naoya lo llama por teléfono para decirle que quería hablar con él en persona. Ahora en el bar, Naoya le cede la palabra a Mochizuki. El chico les dice que le contó a su hermana todo lo relacionado con la maldición de la clase 3, y que ella les había conseguido información. Resulta que un hombre llamado Matsunaga descubrió la forma de detener la maldición, pero actuaba de forma extraña, diciendo que él los había salvado a todos hace 15 años y que dejó información por algún lado, pero no lograba recordar en dónde. Los chicos se quedan sorprendidos, o sea, por fin habían encontrado una pista, pero cuando le preguntan a la chica en dónde podrían encontrar ese hombre, ella no sabía qué decir. Aunque Izume le hace recordar al prota que Reiko podría llegar a conocer el paradero de ese hombre, y tiene razón. Tanto Reiko como Matsunaga pertenecían a la clase 3 hace 15 años. Ese mismo día, Kouchi le cuenta todo a Misaki sobre la información que había conseguido con los chicos. Y de paso, ella le consulta si había encontrado la foto de la graduación de su madre, en donde aparecía el fantasma de Misaki, dado que se encontraba en lo de sus abuelos. Pero él le dice que no, sin embargo ella se da cuenta que no estaba tranquilo, y la razón era porque tenía miedo de que él fuera el muerto de la clase, aunque ella le dice que no se preocupara, porque él no lo era. ¿Cómo está segura de eso? ¿Quién sabe? Ahora en las afueras de Yomiyama, los chicos visitan el hotel en donde supuestamente trabaja Matsunaga, pero como estaba ocupado en una reunión, no les quedaba de otra que, bueno, disfrutar de la playa hasta que el tipo se desocupara. Encima, el prota se encuentra a Misaki de pura casualidad, dado que ella no viajó con ellos, sino con sus padres. Mientras disfrutaban de su tiempo jugando en la playa, de la nada aparece Matsunaga detrás de Reiko. Ambos se ponen a charlar, aunque el tipo tenía el presentimiento de haberse encontrado con ella antes en un funeral. Pero ella no lograba recordar ese momento, y como algunos de los chicos notaron que estaban hablando, fueron a ver qué pasaba. Después de que los chicos supieran que se trataba de Matsunaga, empiezan a preguntarle sobre lo que vivió en ese campamento. Pero era inútil porque el tipo solo recordaba que en ese lugar había muerto una persona, aunque luego de que Kouchi le preguntara si había dejado una nota en algún lugar, el tipo se lo piensa 2 veces y al toque les dice que dejó algo en la escuela, pero según él no era una nota. Y de repente el viento empieza a soplar, haciendo que la pelota cayera al mar. Nakao les dice que iba a ir a buscarla y a pesar de que el chico sabía nadar, algo no estaba bien, porque él no salía a la superficie a tomar aire. Y cuando ven que ya no se movía, se meten todos al agua para ir a buscarlo, pero ya era tarde porque un bote aparece de la nada. Encima, el mismo iba demasiado rápido como para que los chicos pudieran salvarlo, y el bote termina asesinando al pobre chico. Aunque algo no cuadra. ¿No se suponía que la maldición solo te afectaba si te encontrabas en el pueblo? Sea como sea, lo único positivo de todo esto es que Matsunaga, debido al susto, logra recordar que había dejado algo en la vieja aula de la clase 3, y por suerte, Kouchi estaba ahí para escuchar esa información. Al siguiente día, luego del funeral de Nakao, Chibiki le consulta a Kouchi si su compañero no se comportaba de una forma extraña durante el viaje. Él le dice que Nakao vomitaba y se mareaba la mayoría del tiempo, y tenía razón. Ahí mismo lo podemos ver vomitando junto a Takako. Al escuchar eso, Chibiki les confirma a los chicos que su compañero ya estaba muerto antes de ser atropellado por el bote, ya que según la familia del mismo, antes de salir de la casa, se había golpeado la cabeza al bajar por las escaleras, lo que le provocó una contusión cerebral. Y es ahí cuando Kouchi se da cuenta que su compañero estaba destinado a morir antes de salir del pueblo, por lo que la maldición no le había afectado después de salir del mismo.
Más tarde en el bar, Koichi le comenta a los chicos que Matsunaga había dejado algo en la vieja aula de la clase 3 que podría ayudar a detener la maldición. Al escuchar eso, Mochizuki le dice que esa aula seguramente se encontraba en el viejo edificio de la escuela. Y Naoya, por otra parte, ya quería contarle todo a Izumi, pero el prota lo detiene y le dice que no lo haga, porque últimamente se sentía culpable por la muerte de sus compañeros. Si él no le hubiera hablado a Misaki desde un inicio, quizás nada de esto hubiese pasado. De todas maneras, a pesar de sus esfuerzos por no involucrarlo, no sirvió de nada, porque sus amigos aún seguían muriendo por la maldición. Los chicos se reúnen en el club de arte para ir al viejo edificio, y de casualidad se encuentran con Misaki, aunque bueno, ella pertenecía a ese club así que no era raro encontrarla ahí. Y en eso llega Mochizuki, por lo que ahora en vez de 3, van a ser 4 los que van a explorar ese viejo edificio. Dentro del aula, los chicos empiezan a buscar por todos lados, hasta que finalmente Koichi logra encontrar algo pegado dentro del casillero. Al sacarlo de ahí, ven que el mismo estaba escrito por Matsunaga, y al leerlo, se dan cuenta que eso es lo que buscaban. Y a pesar de que no se trataba de una nota, lo que realmente tenía en la mano era una cinta, por lo que ahora iban a necesitar de una casetera para reproducirla. Ahora en la sala de audio y video, los chicos encuentran una casetera y al poner la cinta, Matsunaga empieza a contarles lo que pasó realmente en ese campamento. Resulta que en ese campamento los estudiantes habían visitado el templo para quitarse de encima la maldición. Sin embargo, como estaba abandonado, le hicieron un poco de mantenimiento y al terminar de rezar, su profesor les dijo que la maldición había desaparecido, pero estaba totalmente equivocado. El clima cambió de repente y debido a la tormenta todos empezaron a bajar de la montaña y de la nada un rayo mata a uno de los chicos. Matsunaga no podía creer lo que veía, la maldición no se había detenido, por lo que todos entraron en pánico, o sea, no querían ser los próximos en morir. Al seguir bajando, una de las chicas se tropieza y se cae por el barranco, sin esperanza de que alguien la pudiera ayudar. Encima Matsunaga, antes de llegar al campamento, empezó a pelear con uno de sus compañeros en el bosque y sin querer hacerlo, lo había asesinado. El chico no podía creer lo que hizo y lo tuvo que dejar ahí, o sea, ¿qué más podía hacer? Encima esa misma noche, la policía se puso a interrogar a cada uno de los estudiantes, aunque él no les había contado nada sobre la muerte de su compañero. A la mañana siguiente, como nadie hablaba sobre la persona que él mató, se fue a investigar la zona del asesinato, pero el cadáver ya no estaba ahí, ni siquiera se veía rastros de sangre. Así que al volver al campamento, les consulta a sus amigos si tenían alguna noticia sobre el chico que él mató, pero resulta que nadie conocía a esa persona. Además, según sus amigos, la cantidad de personas que se encontraban en el campamento eran de 19 y no 20. Matsunaga estaba confundido, pero al toque se da cuenta que la persona que él había asesinado era el estudiante que estaba de más, por lo que la única forma de detener la maldición era devolviendo al muerto hacia la muerte. Los 4 no podían creer lo último que escucharon. ¿En serio tenían que matar a uno de sus compañeros para que la maldición se acabara? Encima, como no tenían idea de cómo identificar al estudiante que estaba de más, poco podían hacer. Ah, casi lo olvido. Ahora todos los estudiantes se encuentran en el campamento, además de Chibiki y Mikami. A esas horas de la noche, durante la cena, Izumi se levanta de la mesa para disculparse por el hecho de haber fallado como su líder, pero según ella, no era la única que tenía que hacerlo. Y encara a Misaki diciéndole que les debe una disculpa a los chicos, porque si ella no se hubiera juntado con Koichi desde el principio, entonces nadie hubiese muerto, y a pesar de que el prota la defiende para que no lo hiciera, porque ella no tenía la culpa, lo hace de todas maneras. Y de repente uno de los chicos sufre de un ataque de asma porque el inhalador que tenía estaba vacío. Entonces Chibiki les dice a los chicos que llamaran a una ambulancia, pero no podían porque según la dueña la señal no llegaba a la mansión. Así que a Chibiki no le quedó de otra más que llevarlo él mismo al hospital. Mientras volvían a la habitación, Mei le agradece a Koichi por haberla defendido y le dice que se fuera con ella a su cuarto porque quería ver la foto en donde aparecía el fantasma de Misaki. Luego de ver las fotos, el prota le consulta a Mei sobre la muñeca que le había llevado a su prima en el hospital y ella le deja en claro que Misaki en realidad no era su prima, sino su hermana gemela. Resulta que la señorita no vivía con su madre biológica, sino con Yuki, su madre adoptiva. Ella había perdido a su hija un año después de que Mei y Misaki nacieran. Y como Mitsuko, la madre de las gemelas, andaba con problemas económicos, no le quedó otra opción más que vender a una de sus hijas a su hermana Yuki, para que se recuperara emocionalmente. Y a pesar de que Yuki estaba en contra de que su hija se viera con Misaki, ellas se veían escondidas las veces que podían, e incluso Mei, después de que Misaki muriera en el hospital, le lleva esa muñeca como regalo de cumpleaños, tal como se lo había prometido.
Koichi, al terminar de escuchar, se da cuenta que la maldición no empezó en mayo como todos creían, sino en abril, luego de la muerte de Misaki. Como Koichi fue transferido en mayo, era imposible que él fuese el muerto de la clase, porque él mismo ya se encontraba en el curso desde el mes de abril. Pero Mei le dice que esa no era la única razón, porque con su ojo izquierdo, ella no podía ver el color de la muerte a su alrededor. Recuerden que la chica podía ver cosas que nadie más podía luego de casi morir por culpa del tumor que tenía en su ojo izquierdo, cuando tenía 4 años. La chica le deja en claro que podía saber cuándo una persona estaba cercana a la muerte. Por esa razón, ella quería ver las fotos que se encontraban en la habitación de Reiko, en especial en donde aparecía el fantasma de Misaki, para saber el color que lo rodeaba, porque nunca lo había visto claramente. Pero entonces, si ella puede ver el color de la muerte, ¿eso no quiere decir que ella ya sabe de antemano quién es el muerto? Koichi se da cuenta de esto y se lo pregunta de una, pero justo cuando le estaba por decir el nombre, Naoya entra apresurado a la habitación y les dice que había asesinado a Tomohiko. El chico les pregunta a ambos si lo conocían, y después de que le dijeran que sí, no sabía qué carajos hacer, y les termina confesando que él lo había empujado desde el segundo piso de su habitación, porque creía que su amigo era el muerto, ya que no recordaba nada sobre su infancia. Ambos se quedan sorprendidos, o sea, asesinó a la persona equivocada, aunque Koichi logra calmar a Naoya al decirle que era poco probable que Tomohiko muriera al caerse del segundo piso, por lo que le propone ir juntos a comprobar su muerte. Al bajar por las escaleras, Koichi se da cuenta que la puerta del comedor estaba abierta, pero cuando se acerca a ella, uno de sus compañeros le agarra el tobillo, aunque tenía algo raro, y al tocarle la espalda, nota que lo habían apuñalado, y a pesar de estar lastimado, le avisa al prota que el encargado había sido asesinado, y no estaba mintiendo, porque al observar por la puerta, ve que un incendio rodeaba todo el comedor, además del encargado. Koichi al toque les avisa a Izumi y a los chicos del incendio, además de que un asesino andaba suelto por la mansión, y de repente escuchan el grito de Takako, por lo que se van a revisar el primer piso. Cuando llegan a la habitación de la chica, notan que estaba vacía, aunque había rastros de sangre por todos lados, y en eso aparece Mochizuki, preguntándole sobre lo que estaba pasando, pero el prota solo le consulta sobre el paradero de Tomohiko y la amiga de Izumi. Con respecto a Takako, el chico no tenía la mínima idea de dónde estaba, y en cuanto a Tomohiko, le comenta que lo vio hace un rato, pero actuaba muy extraño. Bueno, por lo menos seguía con vida. Como el incendio se estaba expandiendo cada vez más, los chicos empezaron a advertir a sus compañeros sobre el mismo, e incluso a Mikami, pero como no estaba en su habitación, Mochizuki le sugiere a Naoya revisar las demás. Y cuando abren la puerta de una de ellas, ven que alguien se encontraba al fondo de la habitación, pero no era Mikami, sino la dueña de la mansión, y resulta que ella era la asesina. Naoya se asusta y se tira para atrás, encima casi le clava el cuchillo en el hombro, pero por suerte Mochizuki le empuja, aunque el cuchillo le termina cortando la pierna a Naoya, así que al chico no le quedaba de otra más que arrastrar a su compañero por el pasillo. Tenían que escapar de esa vieja sea como sea. Koichi, al escuchar el grito de sus amigos, le dice a las chicas que lo siguieran, pero cuando estaban por bajar las escaleras, Takako aparece enfrente de ellos, pero ya no era la misma, porque la chica tenía intenciones de asesinar a Misaki, pero el prota la empuja, haciendo que se le cayera el arma, y aunque la flaca le pegara en las pelotas, el chico estaba dispuesto a defenderla de ella, por lo que se va de ahí. Koichi no podía entender la razón por la cual Takako quería asesinar a Misaki, aunque Izumi le confiesa que ambas escucharon la cinta en la habitación de Mochizuki, gracias a esta señorita. Sin ella, era imposible que se dieran cuenta sobre la existencia de la misma, y como la muerte de Nakao le afectó psicológicamente, se puso a investigar por su cuenta, y llegó a la conclusión de que Mei era la que sobraba, porque cuando ella iba a la primaria, una chica llamada Misaki parecida a Mei iba a su misma escuela, con la diferencia de que esa chica no había perdido el ojo izquierdo, y supuestamente Mei perdió ese ojo cuando tenía 4 años. Encima, la flaca se los deja en claro a todos sus compañeros a través del micrófono, y luego de poner la cinta para que todos lo escucharan, se terminan convenciendo de que tenían que asesinar a Misaki, aunque realmente no era así, por lo que ambos empiezan a huir por el pasillo para alejarse de sus compañeros. El fuego se seguía expandiendo por toda la mansión, y por fin cuando pensaban que estaban seguros, Takako aparece detrás, y cuando Koichi se da la vuelta le perfora en el brazo izquierdo, por lo que a Misaki no le quedaba de otra más que esquivar los ataques de la chica. Pero cuando estaba por atacarla de nuevo, su cuello se termina enrollando con los cables, y cuando cae uno de los pilares, la levanta totalmente, haciendo que los cables la terminen ahorcando. Encima, Izumi aparece de la nada, y al mirar el techo, se da cuenta que su amiga estaba muerta, aunque al ver que Misaki tenía el arma en la mano, lo primero que se le venía a la mente era que ella la había asesinado. Misaki se queda callada y como no podía seguir soportando que sus compañeros murieran, se aleja de Koichi para poder encontrar al que sobraba y terminar de una vez por todas con la maldición.
Todos los sobrevivientes seguían tratando de escapar del incendio, e incluso Naoya y Mochizuki, aunque la vieja aún los perseguía, y justo cuando estaba por asesinar a Naoya, Chibiki le sujeta el brazo y la termina noqueando. Menos mal que volvió a tiempo, al menos ahora ya están a salvo. Aunque no puedo decir lo mismo de Koichi, porque se encuentra con Tomohiko, y el flaco no estaba bien de la cabeza, ya que había asesinado a 2 de sus compañeras, pensando que una de ellas era la muerta, por lo que ahora era el turno de Koichi para morir. El prota logra esquivar el ataque, y mientras lo seguía haciendo, trataba de convencerlo de que él no era el muerto, pero como no le daba bola, empieza a defenderse de él, así que Tomohiko lo empuja hacia la puerta, haciendo que este se caiga. Koichi ya no podía hacer nada, y justo cuando lo iban a asesinar, alguien le pega en la cabeza al chico, y esa persona era Izumi. Como la chica sabía que Tomohiko había asesinado a 2 estudiantes sin sentido alguno, le deja en claro que no le iba a perdonar por eso, por lo que su destino era morir. Aunque Chibiki no podía permitir eso, así que le quita el arma de las manos dejándola indefensa, por lo que no le quedó de otra que irse de ahí. Ahora fuera de la mansión, todos los demás chicos se enteran de que Tomohiko pasó al otro mundo, y Koichi, a pesar de que ahora se encontraba a salvo, no podía dejar de pensar en su amiga, así que se mete de nuevo para buscarla y menos mal que lo hizo, porque Izumi estaba a punto de matarla, por lo que se le tira encima para que no lo hiciera. El prota quería convencerla sí o sí de que Misaki no era la muerta, pero ella no estaba dispuesta a escuchar y termina pegándole un rodillazo haciendo que se caiga al lado de Misaki. Si él no estaba dispuesto a apoyarla, entonces con mucho gusto lo iba a mandar al otro mundo junto a su amiga, pero no iba a poder, porque un rayo cae encima de la casa, haciendo que los vidrios se rompieran, y esos mismos vidrios terminan lastimando por todos lados a la pobre Izumi. Hasta Misaki se da cuenta que no le quedaba mucho tiempo de vida, porque el color de la muerte la rodeaba totalmente. Antes de morir, ella le deja en claro a Koichi que por fin había logrado recordar aquel encuentro que tuvieron hace año y medio. ¿Realmente fue así? Ahora, como no podía encontrar a Misaki, la termina llamando a su celular y cuando le contesta, le dice que se encontraba en el patio de atrás, aunque le advierte que no se le acercara, porque si no, se iba a arrepentir. A pesar de la advertencia, se va para el patio y cuando la encuentra, la ve sujetando un pico con la mano derecha porque estaba a punto de asesinar a la persona que sobraba, por lo que le advierte que no se le acercara y cuando lo estaba por hacer, el prota se sorprende una banda porque la que realmente sobraba era Mikami, o mejor dicho, su tía Reiko. Increíble, su tía era la que estaba de más. Hasta a mí me costó asimilarlo la primera vez que lo vi, pero vamos despacio, ¿de acuerdo? Para empezar, Koichi era el único estudiante que sabía que su tía y Mikami eran la misma persona, porque ella le había comentado que no podía llamarla por su nombre en la escuela. En eso consistía la cuarta regla que ni siquiera nosotros teníamos idea. El chico no lo podía creer, pero Mei le quería hacer entender que Reiko era la que sobraba, porque en abril, a pesar de que la cantidad de bancos era la correcta, la maldición empezó de todas formas luego de la muerte de su hermana. Entonces, donde realmente faltaba un banco, era en la sala de profesores. Además, la clase 3 era el único curso en el que el profesor tenía un asistente. Así que luego de escuchar eso, ya estaba preparado para asesinar a su tía, pero antes de hacerlo, empieza a dudar de la palabra de Misaki, o sea, entiéndanlo, era su tía la que tenía al frente, pero ella le dice que Reiko realmente murió hace año y medio, porque ella misma lo había apreciado con sus propios ojos cuando eso sucedió, solo que por culpa de la maldición no podía recordar nada, y de hecho no era la única, porque cuando Reiko murió, Koichi estuvo presente en su funeral, y mientras se encontraba en el pueblo, termina conociendo a Izumi. Por eso es que ella tenía esa sensación de haberlo conocido antes. Al recordar el funeral de su tía, no le quedaba otra opción más que asesinarla. Sé que es difícil, amigo, pero no te va a quedar de otra, aunque cuando lo hace, sufre un ataque en el corazón. Pero tranquilos chicos, porque nuestro prota aún sigue con vida, y por suerte la maldición ya se había terminado para la clase 3, porque ninguno de los chicos, a excepción de Koichi y Misaki, podían recordar a Mikami, o sea a Reiko, por lo que a partir de ahora podían vivir sus vidas como ellos querían, sin tenerle miedo a una maldición. Hay que tener huevos para hacer lo que Koichi hizo, ¿no? Yo la verdad, no sé si hubiera podido asesinar a un ser querido de esa forma, o sea, tenés que estar en esa situación. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Si llegaste hasta acá y te gustó el video, regálame un like, dale, y de paso suscríbete, así no te perdés de mis futuras subidas. Ah, y si te gustan los animes de romance, checa el cartelito que aparece arriba a la derecha. Les mando un enorme abrazo, gente, y nos vemos la próxima, que ojalá sea pronto. Chau chau.